Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El crepitar del fuego era lo único que se escuchaba en la distancia. Las llamas consumían los restos de la aldea en un silencio cruel, como si el planeta mismo quisiera olvidar lo ocurrido. Virelia ya no era el mundo cálido y lleno de color que Lyra conocía. Su piel azul ceniza brillaba bajo la ceniza que caía como nieve muerta, sus ojos violáceos aún no habían derramado lágrimas. No porque no quisiera, sino porque ya no le quedaban fuerzas. Los cuerpos de sus padres yacían bajo los escombros, y la única cosa que le quedaba era un colgante roto que su madre le había colgado al cuello en el último instante, antes de empujarla lejos de una explosión. Durante 2 noches y 3 días había vagado sin rumbo por el paisaje gris, con las piernas temblando y la garganta seca. No hablaba. No gritaba. Solo caminaba. Hasta que lo vio. Una figura en la distancia, erguida entre la nada, trabajando bajo el sol inclemente. Era alto, con la piel cubierta de polvo rojizo y el cabello oscuro pegado a la frente por el sudor. No tenía armadura ni armas visibles, pero tenía fuerza. Y paciencia. Golpeaba la tierra con una piedra afilada, una y otra vez, colocando ramas grandes en forma de triángulo. Estaba construyendo algo. Un refugio. Una cabaña primitiva. Con sus propias manos. Lyra se quedó mirándolo desde detrás de una roca, asustada pero fascinada. Él sabía que estaba allí. Lo sintió. Pero no hizo ningún gesto brusco. Solo siguió trabajando, como si no quisiera asustarla. Cuando el sol comenzó a ponerse, el hombre se incorporó. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y caminó lentamente hacia ella. Lyra retrocedió 2 pasos, su instinto diciéndole que corriera. Pero algo en sus ojos la detuvo. Él se agachó frente a ella, sin invadir su espacio. Sacó una fruta extraña de su mochila, redonda, roja como la sangre del cometa que ardía en el cielo. La partió en 2 y le ofreció la mitad. Lyra dudó, luego la tomó con dedos temblorosos. Estaba dulce. Llevaba días sin comer, y las lágrimas amenazaron con salirle por fin. Él no dijo una palabra. Solo se levantó, regresó al refugio y le señaló una manta extendida junto a la fogata. Había una pequeña piedra redonda que usaba como almohada, y una piel de bestia que cubría el suelo como colchón improvisado. Lyra se acercó lentamente y se sentó. El calor del fuego le acarició el rostro. El humano se sentó a unos metros de distancia, con la espalda apoyada en una piedra. Le dio espacio. No le hizo preguntas. La noche cayó por completo. El cielo estaba rojo, cubierto por el resplandor del cometa que orbitaba el planeta cada 1000 años. Era una vista que su madre solía decir que traía cambios. El cambio, pensó Lyra, ya había llegado. Lo había perdido todo. Y sin embargo, al mirar al humano, sintió algo diferente. Una chispa diminuta que le decía que, tal vez, aún quedaba algo por construir. Mientras el fuego crepitaba suavemente, Lyra se tumbó bajo la manta. Cerró los ojos por primera vez en días. Y durmió. Porque él estaba allí. Los días siguientes transcurrieron entre el polvo y la madera, entre miradas y silencios. El humano, Mateo, como más tarde se presentó con voz grave pero serena, trabajaba desde el amanecer hasta que el cielo se teñía de azul profundo, con una determinación que Lyra no comprendía del todo. Ella lo seguía, al principio con timidez, solo observando desde la distancia mientras él recogía ramas, piedras, trozos de metal retorcido entre las ruinas. No le hablaba mucho, pero sus gestos decían más que las palabras. Le enseñaba con las manos cómo cortar las lianas, cómo colocarlas entre las vigas del refugio, cómo usar pequeñas rocas para hacer fuego. Lyra copiaba todo con precisión silenciosa, y poco a poco se acercaba más. Cada día daba un paso más cerca. Una tarde, mientras buscaban hojas grandes para reforzar el techo, Mateo se detuvo repentinamente. Sus sentidos se encendieron como si hubiera detectado un cambio en el viento. Su cuerpo entero se tensó. Lyra lo notó y también se detuvo. Algo no iba bien. Los sonidos del bosque seco parecían haberse desvanecido. No había insectos, ni canto de aves, ni crujidos de ramas. Solo un silencio espeso. Fue entonces cuando Lyra vio las marcas.
unas huellas profundas en el suelo con forma de bota metálica. Y luego, en la corteza de un árbol, una señal que le heló la sangre. 3 líneas paralelas marcadas con láser caliente, la firma de los cazadores del norte. Lyra se giró hacia Mateo, con el miedo asomando de nuevo a sus ojos. Él ya las había visto. Sus manos se cerraron en puños. Por primera vez desde que lo conocía, su mirada se volvió oscura. «Vendrán esta noche», dijo, sin rodeos. Lyra sintió un nudo en el estómago. Sabía de quién hablaba. Los cazadores no dejaban sobrevivientes. Despreciaban todo lo débil. Y un humano sin armas y una niña alienígena sin familia eran, para ellos, poco más que presas fáciles. Pero Mateo no se movió para huir. No empacó nada, no le pidió que corrieran. Volvió al refugio y comenzó a cavar. Sacó del suelo rocas puntiagudas y las colocó a lo largo del perímetro. Preparó trampas simples con lianas tensadas. Cortó ramas largas y las afiló en un extremo. Lyra lo miraba hacer todo esto con una mezcla de asombro y desconcierto. Cuando intentó ayudar, Mateo le indicó que se detuviera. Le señaló un árbol cercano, uno que tenía el tronco hueco por dentro. Le explicó, solo con gestos, que debía esconderse allí si las cosas se ponían feas. Lyra asintió, pero sus ojos no podían apartarse de él. Cuando el sol comenzó a caer y las sombras se alargaban como garras por el suelo, Lyra no aguantó más. Se acercó a él mientras tallaba una lanza improvisada y le tocó la mano. Fue un toque suave, apenas un roce, pero fue suficiente para que Mateo se detuviera. Ella lo miró directo a los ojos, con su voz apenas audible, dijo: «No quiero que mueras». Mateo bajó la vista hacia sus dedos entrelazados, luego la levantó de nuevo. Su expresión se suavizó. Se agachó hasta quedar a su altura. «Tampoco quiero que mueras tú», respondió. Sus palabras eran sencillas, pero tenían el peso de alguien que había perdido más de lo que estaba dispuesto a decir. Lyra lo sintió. No era un guerrero. No era un soldado. Pero sí era algo más. Alguien que había decidido no rendirse, por más oscuro que fuera el mundo. El cielo se volvió rojo. Los cometas menores cruzaban el firmamento como dagas en llamas. Y los pasos de los cazadores ya se escuchaban a lo lejos, entre la maleza. Lyra, con la respiración entrecortada, se metió en el árbol hueco. Desde la rendija, vio a Mateo tomar su lanza de madera, encender una antorcha y pararse solo frente al refugio. No se escondía. No se arrodillaba. No temblaba. Y entonces Lyra entendió lo que era el verdadero coraje. No era fuerza física. Era decidir quedarse. Decidir proteger. Incluso si eso significaba enfrentarse al miedo con las manos vacías. Esa noche, algo en ella cambió para siempre. El cielo se había teñido de un púrpura profundo, cargado de electricidad, cuando los cazadores cruzaron el umbral del claro. Eran 5. Altos, cubiertos de armaduras negras con luces rojizas que parpadeaban con cada movimiento. No hablaban entre ellos. No lo necesitaban. Eran una manada perfectamente entrenada, moviéndose como depredadores hambrientos, con los visores brillando en la penumbra como ojos sin alma. Lyra apenas podía respirar dentro del tronco hueco. Sus pequeñas manos temblaban mientras se aferraba a las paredes internas del árbol, que crujían con cada paso que daban los invasores. Sentía como su corazón golpeaba en su pecho con la fuerza de un tambor. Si gritaba, si hacía el más mínimo ruido, los descubrirían. Lo sabían los dos. Mateo también. Él no se movió. Seguía ahí, de pie, solo, con una lanza hecha de madera afilada y fuego, observando sin pestañear cómo se acercaban. No retrocedía. Su sombra danzaba contra el refugio, proyectada por las llamas que crepitaban en una pequeña fogata. Era una silueta delgada, pero firme. Inquebrantable. El cazador más grande se adelantó. Llevaba un casco decorado con colmillos de bestias y un cañón de plasma cargado al hombro. Le apuntó directamente al pecho, como si fuese una formalidad. «Humano», dijo con una voz mecánica. «Este lugar es nuestro. Retírate si valoras tu vida». Mateo no respondió. El cazador rió. Fue un sonido áspero, metálico, carente de humor.
Luego dio una orden corta en su idioma nativo, y los otros 3 se dispersaron en círculo. Uno se acercó al refugio. Otro rodeó el árbol donde Lyra se ocultaba. Ella contuvo el aliento. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que la encontraran. Su cuerpo entero era puro miedo. Entonces ocurrió. Con un rugido animal, Mateo dio un paso adelante y arrojó su lanza con fuerza brutal. La madera voló entre sombras, silbando en el aire, y se clavó directamente en el pecho del primer cazador, traspasando las capas de armadura con violencia inesperada. El cuerpo cayó de espaldas, con un sonido seco. Los otros se congelaron por un segundo. Solo un segundo. Pero eso fue todo lo que Mateo necesitó. Se giró hacia una piedra enorme, de casi su altura, que había arrastrado y colocado días atrás sin que Lyra comprendiera su propósito. Ahora entendía. Con un grito que rasgó la noche, el humano levantó la roca con ambos brazos, sus músculos marcados por la tensión, el rostro deformado por el esfuerzo. La sostuvo solo unos segundos, suficientes para avanzar 2 pasos, y la dejó caer sobre uno de los cazadores que venía hacia él con una lanza de energía. El impacto fue tan brutal que hizo vibrar la tierra. La armadura del enemigo crujió como metal aplastado. Sangre negra se derramó bajo la roca. El tercer cazador vaciló, no por miedo, sino por sorpresa. No podía comprender cómo un humano, sin implantes, sin exoesqueleto, podía haber hecho eso. Mateo no le dio tiempo de pensar. Corrió hacia él con una antorcha en una mano y una estaca en la otra. Golpeó la visera con fuego, cegándolo, y luego lo atravesó por el cuello con la madera ardiente. El cuerpo cayó al suelo, humeando. Lyra seguía paralizada. Nunca había visto algo así. Había escuchado historias sobre la fuerza de los humanos en los extremos de la galaxia, pero pensó que eran exageraciones. Leyendas viejas. Estaba equivocada. El último cazador dio la orden de retirada. No por cobardía, sino porque comprendió, al ver los ojos de Mateo, que seguir adelante sería una sentencia de muerte. Los pasos se alejaron en la oscuridad. El silencio volvió. El humo flotaba sobre el claro, cubriendo todo con un aroma denso a ceniza, madera quemada y sangre. Mateo respiraba con dificultad. Tenía cortes en los brazos, el pecho arañado, una rodilla sangrando. Pero seguía de pie. Sus ojos buscaron el árbol. Lyra salió, temblando, pero sin miedo en el rostro. Se acercó a él, despacio, y cuando estuvo a un paso de distancia, lo abrazó. No como una niña abrazando a su protector, sino como alguien que acababa de entender lo que significaba la fuerza de verdad. La clase de fuerza que nace cuando uno decide no abandonar a nadie. Cuando uno elige amar, incluso en un mundo que solo conoce el odio. Mateo la envolvió con su brazo herido. No dijo nada. Y en ese abrazo, bajo el cielo en llamas, Lyra supo que su vida acababa de empezar. Las primeras gotas comenzaron a caer al amanecer. No eran frías ni refrescantes. Eran densas, oscuras y teñidas con ese rojo característico del cometa que orbitaba sobre Virelia. Cada 1000 años, el cielo lloraba ese tipo de lluvia, pesada, casi viscosa, que empapaba la tierra como si el propio planeta sangrara por sus heridas. Lyra se sentó bajo el techo improvisado del refugio, las piernas cruzadas, la vista fija en el horizonte borroso. El humo de la batalla aún flotaba en el aire. Las marcas de la lucha estaban por todas partes. Rocas astilladas, ramas quebradas, manchas secas de sangre en la tierra. Pero en medio de ese caos, una sensación nueva le recorría el cuerpo. Ya no era miedo. Era algo más cálido. Algo que ardía sin quemar. Mateo estaba dentro del refugio, cosiendo una herida en su antebrazo con hilo grueso y una aguja improvisada. No hizo mueca de dolor. Solo apretaba los dientes, concentrado, mientras su sangre se mezclaba con la lluvia que goteaba desde su cabello hasta su cuello. Tenía el torso desnudo, cubierto de moretones y cortes, pero su respiración era estable, fuerte. Parecía un animal salvaje que hubiera salido ileso de una tormenta de cuchillas. Lyra lo miró en silencio. Durante un largo rato, no dijo nada. Solo observaba cómo él cuidaba de sí mismo con la misma determinación con la que había protegido todo lo que construyeron. Pero esa vez, no pudo quedarse callada por mucho tiempo.
¿Por qué no corriste?, le preguntó, sin alzar demasiado la voz. Mateo levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, pero no fríos. Había fuego en ellos. Porque si yo huía, ellos no paraban. Te habrían encontrado igual. Lyra apretó los labios. Su garganta se tensó. Se levantó despacio y caminó hacia él. Se agachó a su lado, tomó un pedazo de tela limpia y comenzó a limpiar el sudor de su frente, sin pedir permiso. Mateo la dejó hacer. Nadie nunca ha hecho eso por mí, murmuró ella, concentrada en su tarea. Ni siquiera cuando mi pueblo aún vivía. Yo tampoco hice lo correcto, antes, confesó él, después de unos segundos de silencio. Su voz era baja, casi cargada de culpa. En otro planeta, alguien necesitaba ayuda. Y me quedé quieto. Esa persona murió por eso. Lyra lo miró, sorprendida. Nunca imaginó que aquel hombre imperturbable llevaba algo así dentro. Desde entonces, continuó, me prometí que no volvería a quedarme quieto. No otra vez. La lluvia roja golpeaba el techo con más fuerza. El sonido era rítmico, casi hipnótico, como un tambor lejano que los envolvía en un capullo de intimidad. Afuera, el mundo seguía siendo hostil, pero ahí dentro, solo estaban ellos dos. Sus heridas. Sus decisiones. Y ese fuego en los ojos. Lyra deslizó la mano por el brazo de Mateo hasta tomar su mano con firmeza. No era un gesto infantil, ni tímido. Era una promesa sin palabras. Entonces ya no estás solo, le dijo. Él se quedó mirándola durante varios segundos. Su pulgar acarició suavemente los nudillos de ella. Luego asintió, como si esas pocas palabras hubieran tenido más valor que todas las lenguas del universo. Esa noche, la tormenta de cometa cayó con fuerza descomunal. Truenos cargados de energía cósmica iluminaron el cielo. Las hojas brillaban bajo el agua rojiza. El planeta entero parecía estar ardiendo desde dentro. Pero en medio de ese apocalipsis silencioso, Mateo y Lyra compartieron el calor de la misma manta, acostados uno junto al otro, sin tocarse más allá de lo necesario, pero con los corazones latiendo al mismo ritmo. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era sagrado. Ella le contó sobre su madre. Sobre cómo tejía colgantes con plumas de silurio, sobre cómo cantaba canciones para dormirla. Mateo escuchaba con los ojos cerrados, como si esa voz le lavara el alma. Él le habló de la tierra, de los bosques verdes, del olor a café, de la brisa que olía a sal en las costas. Lyra sonrió mientras imaginaba aquel mundo que ya parecía de fantasía. Cuando sus voces se apagaron, sus cuerpos ya se rozaban. Sus respiraciones eran suaves. Y sin pensarlo, sin forzar nada, Lyra se acercó un poco más. Apoyó la frente contra su hombro herido. Mateo no se apartó. En ese instante, no había dolor. Ni guerra. Ni pérdidas. Solo dos seres de mundos distintos, compartiendo la misma herida y empezando a entender que algo nuevo estaba naciendo entre ellos. Algo que ni el cometa, ni los cazadores, ni la muerte podría borrar. El amanecer llegó envuelto en una bruma densa, como si el planeta entero contuviera la respiración antes de lo inevitable. La lluvia roja había cesado, dejando tras de sí un paisaje bañado en tonos oscuros, húmedos, como cicatrices frescas en la piel de Virelia. El refugio resistió la tormenta, pero ya no era solo un escondite, era un símbolo. Una promesa que Mateo y Lyra se habían hecho sin necesidad de juramentos. Esa mañana, Lyra ya no parecía una niña. Despertó antes que el sol, y en sus ojos ya no había rastro de temor. Su cuerpo aún conservaba la delicadeza de la juventud, pero sus movimientos eran ágiles, decididos. Se había levantado en silencio, y ahora, con una lanza corta en la mano, practicaba movimientos básicos bajo la mirada atenta de Mateo. Él no la interrumpía, solo observaba. Le corregía la postura con una inclinación de cabeza o un gesto con la mano. Y cuando ella fallaba, no la reprendía. La dejaba aprender, porque sabía que esa lanza no era solo madera afilada, era una extensión de su voluntad, de su rabia, de su corazón. Mateo finalmente se levantó, giró el cuello con un crujido seco y se acercó a ella.
Tomó otra lanza, una más pesada, y se puso frente a Lyra. No había necesidad de palabras. Lucharían, juntos, aunque fuera solo para perfeccionar su sincronía. Era un entrenamiento, pero no se contenían. El sudor brotó de sus frentes, sus respiraciones se entrecortaban y la tierra se marcaba con cada paso, cada giro, cada impacto de madera contra madera. Después de un último intercambio, Lyra erró el equilibrio y cayó de espaldas, jadeando, con la lanza rodando a un lado. Mateo se acercó, le tendió la mano y ella la tomó con fuerza. Se levantó. No se limpió el barro del rostro. Lo llevaba como una insignia. «Estoy lista», dijo, con voz firme. Mateo no respondió. Solo le tocó el hombro. Era suficiente. Un sonido en la distancia cortó el aire como una cuchilla. Un zumbido bajo, rítmico, que crecía por momentos. Mateo alzó la vista. En el cielo, 3 naves oscuras aparecieron por encima de los árboles, moviéndose como depredadores. No eran cazadores simples. No esta vez. Eran soldados del cónclave. Lyra lo entendió de inmediato. La patrulla que habían enfrentado no había sido el fin. Solo el principio. El cónclave ya había marcado esa zona como foco rebelde y enviarían más. Más rápido. Más armados. Y ellos estaban solos. «No podemos irnos», dijo Lyra, con el pecho agitado. «Si huimos, vendrán por otros niños. Como yo. Como los míos». Mateo la miró largo rato. Luego, sin apartar los ojos de ella, asintió. «Entonces lucharemos». Durante horas, se prepararon. Recogieron cada trampa, cada cuerda, cada rama. Mateo construyó lanzas dobles, reforzadas con fragmentos metálicos que aún brillaban entre las ruinas. Lyra trazó mapas sobre la tierra húmeda, marcando rutas de escape, puntos de cobertura, sitios ideales para emboscadas. Pero no bastaba con trampas. Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. Se internó en las ruinas de una nave estrellada, una carcasa oxidada que había evitado durante días. Su interior olía a muerte y a energía dormida. Allí, entre los escombros, encontró lo que buscaba, una celda de poder casi intacta, conectada a un viejo propulsor. No sabía si explotaría o si funcionaría como trampa, pero no importaba. Lo cargaría en el centro del claro, como último recurso. La tarde cayó lenta, como si el sol se negara a despedirse. Y al anochecer, el primer grito se escuchó entre los árboles. No era humano. Era un llamado de guerra. Los soldados del cónclave entraron al claro con sus armaduras doradas reluciendo al fuego de la fogata. Uno de ellos alzó un comunicador. Pidió rendición. Ofreció esclavitud a cambio de vida. Mateo respondió con silencio. Lyra, a su lado, alzó su lanza. Ya no temblaba. El primer disparo cruzó el aire y explotó contra una trampa. Una lluvia de fragmentos cubrió al enemigo. Luego, todo fue caos. Mateo se lanzó contra 2 soldados al mismo tiempo, esquivando con una velocidad antinatural, usando el barro y la oscuridad a su favor. Lyra embistió a uno que intentaba flanquearlos, le clavó la lanza entre las placas del cuello y giró con la fuerza de una tormenta contenida. El enemigo cayó con un quejido de estática. El rugido del combate se elevó como un canto antiguo. Como si el planeta mismo despertara. La tierra tembló con cada impacto, cada grito, cada golpe. Mateo sangraba. Lyra también. Pero estaban de pie. Y el cónclave comenzó a retroceder. Una de las naves intentó levantar vuelo, alarmada por la resistencia. Mateo, con el último resto de fuerza, arrojó la celda de energía al centro del claro y disparó con un fusil recuperado. La explosión fue brutal. El fuego devoró el suelo, las raíces, el metal. Los enemigos huyeron, algunos ardiendo, otros cargando a sus heridos. Cuando el humo se disipó, solo quedaban 2 figuras entre las cenizas, cubiertos de polvo y heridas, rodeados de cuerpos, de ramas quebradas, de sangre. Mateo se dejó caer de rodillas. Lyra se acercó, jadeando, y se arrodilló frente a él. Sus manos estaban llenas de lodo y sangre, pero cuando se abrazaron, no importó nada.
La victoria no se gritó, no se celebró, solo se sintió. Lenta, profunda, verdadera. En sus ojos aún había cansancio, pero también había algo más. Fuerza, complicidad y un amor naciente que ya no podía ocultarse. La noche se asentó como una manta tibia sobre la tierra calcinada, y el viento arrastró consigo los últimos vestigios del humo. El campo de batalla había quedado en silencio. Donde antes había fuego y muerte, ahora había solo respiración, dos respiraciones que se entrelazaban en medio de la quietud. Mateo y Lyra permanecían juntos, sentados espalda con espalda, rodeados de escombros, bajo un cielo cubierto de estrellas rojas y violetas. Las heridas dolían. El cuerpo les pesaba como si arrastraran siglos de guerra encima. Pero sus corazones, por primera vez en mucho tiempo, estaban ligeros. Mateo giró el rostro hacia ella. Lyra estaba adormilada, con los ojos entrecerrados y la cabeza apoyada en su hombro. A pesar del barro seco en sus mejillas y los cortes en su frente, había algo inquebrantable en su expresión. Paz. Esa paz que solo aparece cuando sabes que no volverás a estar solo. «Podemos irnos», susurró él, con voz ronca pero suave. «Buscar otro lugar. Otro cielo». Lyra no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, escuchando los sonidos del bosque que lentamente volvían. Los insectos, los pequeños animales que salían a husmear entre los restos, los árboles respirando nuevamente después del desastre. «¿Y si nos quedamos?», preguntó, finalmente. «Aquí. Ya no es solo ruina. Es nuestro hogar ahora». Mateo la miró con sorpresa. Durante tanto tiempo había pensado en sobrevivir, en huir, en escapar. Nunca imaginó que alguien como ella pudiera darle un motivo para quedarse. Para construir. Para empezar. «¿Tú quieres eso?», preguntó. «Quiero construir algo que nadie pueda destruir», respondió sin dudar. «No solo con madera y piedras, con nosotros». Mateo le tomó la mano. La apretó, y ella se la sostuvo con fuerza. En sus ojos ya no había dolor. Había futuro. Los días siguientes fueron una danza de reconstrucción. Se dedicaron a enterrar a los enemigos con respeto, no por compasión, sino por cerrar ese ciclo. Luego recogieron lo útil: metales, placas, partes de armaduras, herramientas. La nave caída fue desarmada pieza a pieza. La madera fue cortada con precisión. Y cada piedra se colocó con una intención clara. Donde antes había una choza, ahora surgió un verdadero refugio. Con techo firme. Con espacio para almacenar, para descansar, para soñar. Y lo más importante, con una entrada doble. Porque ninguno de los dos volvería a dormir solo. Con el paso de las semanas, Lyra se transformó. Sus movimientos eran más fuertes, sus gestos más seguros. Comenzó a reír. Aprendió a cocinar con raíces del bosque y frutas nuevas. Mateo talló con sus propias manos un nuevo colgante para ella, con madera oscura y una pequeña piedra roja en el centro. Se lo colgó al cuello una tarde mientras caía la luz del sol. «Esto no reemplaza el de tu madre», le dijo. «Pero es parte de ti ahora». Ella lo abrazó sin decir una palabra. La vida no volvió a ser fácil, pero fue suya. Los días eran de trabajo, pero los atardeceres eran largos y lentos, compartidos junto al fuego. Las noches se volvieron más cercanas, más íntimas. Y poco a poco, sin presión, el roce de las manos se volvió caricia, los abrazos se volvieron necesidad, y los besos comenzaron a aparecer como pequeñas flores en tierra fértil. Una mañana, mientras el sol despuntaba entre las nubes lilas, Lyra lo miró desde el umbral del refugio. Mateo estaba cortando leña, sudoroso, concentrado, sin saber que ella lo observaba. «Te amo», le dijo de pronto. Mateo se detuvo. Giró el rostro hacia ella. Y por primera vez en su vida, sonrió con el alma entera. «Y yo a ti». Se acercó, la levantó en brazos y la giró en el aire, como si el mundo ya no pesara. Como si, por fin, todo lo que había perdido se hubiera transformado en algo mejor. Los días siguieron. Luego vinieron los meses. Y con ellos, nuevas visitas. Otros refugiados. Niños, mujeres, seres de distintos mundos,
atraídos por los rumores de un lugar seguro. Un lugar donde un humano y una niña alienígena habían hecho retroceder al cónclave. Donde el amor se cultivaba como semilla sagrada. Mateo y Lyra no los rechazaron. Construyeron más refugios. Enseñaron a defender, a sembrar, a creer otra vez. Y aquel claro donde todo había empezado se volvió una aldea. Luego una comunidad. Y, con el tiempo, una leyenda. Y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó todo, Lyra sonreía y respondía. Con una roca. Y un corazón que se negó a rendirse. Así nació su futuro. Así nació un nuevo mundo. Uno donde el amor fue más fuerte que el miedo.